Un saludo a todos. Vamos a ver la última parte del texto Estado Boliviano y Yayo Andino, del profesor inglés Tristan Platt, ¿no? Bueno, básicamente, habiendo concluido todo el desarrollo del texto, lo que nos toca es revisar la bibliografía y los anexos, ¿no? Para eso voy a previamente a recordar lo que hemos ido viendo básicamente en el texto, ¿no? Platt, en su primera publicación, ¿no? El Estado Boliviano y Yayo Andino, Tierra y Tributo del Norte de Potosí, este texto se publicó no en la Biblioteca del Bicentenario, como lo estamos leyendo y estamos utilizando el texto, ¿no? Sino se publicó y él trabajó y fue financiado por el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Este texto se publicó en 1982, en primera instancia en Lima, ¿no? Y bueno, va pasando el tiempo y se va destacando la lectura del mismo en el Perú y después en Bolivia, ¿no? Bueno, lo que nos dice básicamente Platt, ¿no? Es que durante las primeras décadas del siglo XX, las aspiraciones nacionalistas de las capas criollo-mestizas se dirigían principalmente a derrumbar el superestado minero y bloquear el escape de divisas, tratando de orientarlas hacia el erario nacional, dejando a su retaguardia rural la tarea pendiente respecto al indiado. Entonces, lo que dice Platt en este caso es que hay una corriente nacionalista que puede explicar la intención de básicamente eliminar al indio, al indígena, que no encajaba en el concepto de boliviano. Entonces, y bueno, persiguiendo, dice, ¿no?, las regalías mineras, abren el libre mercado y pues dejan pendiente el problema del indígena. Se intenta hacer la primera reforma agraria, como hemos visto, pero bueno, Platt básicamente va a manifestar que eso pues, que eso ha sido un fracaso, ¿no? Asimismo, Platt básicamente alega que ha existido una actitud, ¿no?, una actitud paternalista de parte de los criollos, de los gobernantes de ese entonces, ¿no? Que este paternalismo se ha traducido en un tipo de autoritarismo, ¿no? Un tipo de autoritarismo el cual ha ignorado la realidad de los indígenas y bueno, el problema ha sido que no ha podido llevarse a cabo los ambiciosos proyectos de reforma, ¿no? Igualmente, en 1952, si bien se da el voto popular, se da el voto universal, se da la reforma agraria, y se nacionalizan las minas de estaño, ¿no? El problema es que la reforma agraria tampoco, ¿no?, por lo menos en la zona que estudia Tristan Platt, va a estimular, ¿no?, la creación de la propiedad privada, ¿no? Es decir, no va a tomar en cuenta la historia y no va a tomar en cuenta la historia ni los antecedentes plenamente de la primera reforma agraria. Claro que va a intentar corregir, ¿no? Porque se va a hacer la reforma agraria, como vimos, a partir de cooperativas y no a través de propiedades individuales. Pese a ello, va igual a ser un fracaso, ¿no? Va a ser un fracaso. Entonces, lo que dice, por ejemplo, Platt, ¿no?, en esa parte es, por decreto, los indios se convertirían en campesinos. ¿Acaso no eran trabajadores del campo? ¿No? Así el MNR, una corriente de pensamiento racista, pequeño burgués, intentaba resolver un problema eminentemente cultural por la simple negación, ¿no? Entonces dice, la revolución del 53, la reforma agraria, tampoco ha sido tampoco ha sido exitosa, ¿no? Tampoco ha sido exitosa. Bueno, vimos que Platt, bueno, es lo que presenta en el texto, en la presentación, ¿no?, de la edición de Platt,
Y ya en el capítulo primero vimos entre los antecedentes republicanos, ¿no? Cuál era antiguamente la relación que llevaban los indígenas, los indios con los gobernantes, ¿no? Con los gobernantes. Entonces, más o menos lo que está diciendo es que el curaca se consideraba un representante del Inca, ¿no? Y que para los indígenas, en ese caso, existía una especie de acuerdo entre el rey español y el rey inca, ¿no? Las autoridades naturales, las autoridades naturales. Entonces había una idea que va a manejar en todo el texto, un pacto de reciprocidad, por el cual el rey español pues reconocía las tierras, la cultura, la forma de vivir de las comunidades, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que las comunidades también se comprometían, por ejemplo, a prestar servicios o a, a pagar los tributos, ¿no? A pagar los tributos. Entonces, Platt va a decir lo mismo que ocurre entre el Estado boliviano, después así es como se va a interpretar por los indígenas, el Estado boliviano y los ayllus del norte de Potosí, es decir, una relación, ¿no? Una relación entre entre el Estado boliviano con los ayllus, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Básicamente, ese es el contexto en el cual va a manifestar, se desarrollan el cobro de tributos, ¿no? En el capítulo segundo, como vimos, bueno, describe qué tipo de tributos hay, a quienes se considera tributantes, desarrolla la legislación y los problemas a veces de cobrar, ¿no? De cobrar la falta de presencia del Estado, la falta de registro catastral. Entonces, muestra que hay deficiencias, ¿no? Deficiencias al momento de, de proceder al cobro o a la determinación de quiénes son los que deben aportar y cuánto es lo que deben aportar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, explica Platt, ¿no? En el capítulo tercero, el proceso y fracaso de la primera reforma agraria, ¿no? Intenta explicar que este proceso, pues ya desde Bolívar había sido dispuesta, pero que recién se ejecuta mucho tiempo después, ¿no? Y entonces hace referencia a las leyes de exvinculación de 1874, primero la de Melgarejo, luego la siguiente ley que va a intentar modernizar, ¿no? Y mejorar, ¿no? La producción agropecuaria, pero al mismo tiempo va a intentar mejorar, por supuesto, los impuestos, ¿no? Va a intentar que todos salgan ganadores, ¿no? Mejorando el campo, mejorando la productividad, mejoraría el estilo de vida de los indígenas y al mismo tiempo haríamos la idea era que se haría de la agricultura boliviana competitiva, no solamente para satisfacer las necesidades nacionales, sino para exportar, ¿no? Para exportar. Entonces, más o menos, lo que dice Platt, y lo vimos, es el Estado republicano, en cambio, prefirió enfatizar que los ayllus eran simples usufructuarios de las tierras. Más tarde se diría que las tierras habían sido secuestradas y que el tributo era en realidad un simple arriendo que se pagaba al Estado como dueño de las tierras comunales. Entonces, esa era la visión desde el Estado, ¿no? La visión, la idea de que en este caso los tributos se debían a la idea de que el propietario, ¿no? De que el propietario de que el propietario era, ¿no? El propietario era el Estado, ¿no? Y bueno, esa es una visión que sigue hasta hoy, ¿no? Y bueno, vemos que existen problemas de cobro ya entonces, ¿no? Por ejemplo, indígenas, que conforme estudia el profesor Murra, tienen distintos pisos ecológicos para sobrevivir, es decir, viven en distintos cantones, ¿no?
Entonces, era un problema saber a quién había que cobrar y cómo había que cobrar, ¿no? Entonces, todos estos problemas se intenta solucionar con la ley de reforma agraria, ¿no? Pero el problema era que eh, la ley, reconociendo usos y costumbres, la cosmovisión, establecía que habían las personas que eran originarias, pero vimos que, según Platt, ser originario no significa que ser hijo de personas que son del lugar o tener la apariencia de las personas del lugar, sino que básicamente en esos términos, al menos en esa parte, se conocía como originario al que tenía, ¿no?, una tierra de la comunidad. De tal manera que cuando se procede a repartir las tierras, ¿no?, a diferencia de Melgarejo no se les quita, ¿no?, se les reparte las tierras, muchos de ellos empiezan a vender, ¿no?, por distintas necesidades o por inexperiencia o son engañados, ¿no?, y venden esas tierras y después, al perder esa tierra, prácticamente son forasteros, ¿no? Y ya no son originarios, pierden la calidad de originarios, pero al mismo tiempo no tienen dónde ir, ¿no? Entonces, se genera un problema social significativamente importante y se muestra cómo existe una resistencia, ¿no? Una resistencia de parte de los ayllus, ¿no?, una resistencia en parte violenta, ¿no?, para básicamente contraponerse, ¿no? Contraponerse a la reforma agraria, ¿no? Y al cobro de tributos, ¿no? El cobro de tributos. Vimos como entre los que estaban censados, ¿no? No estaban las mujeres ni los niños. En ese entonces existía la idea de que quien tendría que pagar es el varón, porque quien tendría que trabajar, quien tendría que sustentar a la familia, era el varón, ¿no? Eh, bueno, esta primera reforma agraria, lo que dice Platt en este contexto, entre 1874 y la Guerra Federal, los gobiernos bolivianos hicieron un enorme esfuerzo por reformar totalmente el sistema de la propiedad rural, a fin de implementar un nuevo sistema tributario y fomentar la emergencia de un mercado de tierras. Lo primero permitía aumentar los ingresos fiscales, mientras que lo segundo se consideraba un paso imprescindible para el desarrollo de un capitalismo agrario, complemento necesario de la gran minería de exportación. Entonces ese era el propósito, ¿no? Era el propósito de la reforma agraria, ¿no? Es decir, mejorar la situación del indio y al mismo tiempo mejorar los tributos, ¿no?, la recaudación de tributos. Bueno, y entonces tuvieron, como había esta resistencia, como vimos en el capítulo tercero, había en el segundo y tercero, ¿no? Capítulo segundo y tercero, había resistencia de los pueblos indígenas, de los ayllus, del norte de Potosí. Entonces, lo que va a ocurrir es que el gobierno se va a ver obligado a dictar una ley, ¿no?, la de 1874, donde dice que los forasteros, pues, los que han comprado las tierras, etcétera, están exentos, ¿no? Exentos de pagar impuestos territoriales y deben pagar impuestos prediales, es decir, sobre lo que producen. Pero no había, si ya era difícil para el Estado delimitar cuál era la extensión, ¿no?, de las propiedades, es decir, llevar a cabo un catastro. El problema es que era más difícil todavía, era casi imposible controlar cuál era la ganancia, cuánto era el ingreso que recibían, como vimos, por arriendos de tierras o por la producción de las tierras. Entonces, el cobro de los impuestos fue básicamente un fracaso, no se pudo concluir con la reforma agraria, es decir, catastrar, dividir todas las zonas. Muchas de las zonas quedaron intactas, ¿no?, como lo va a analizar en el desenlace Tristan Platt, ¿no? No sé, las ventas de las tierras son mínimas, no llegan a traer a capitalistas, tampoco logran catastrar y el Estado sentar presencia en estas tierras, y bueno, al final empobrecen a algunos indígenas que generan un alto grado de malestar social y al mismo tiempo hacen crecer las haciendas y las propiedades de los mestizos
que dan discontinuidad a las tierras de los años, ¿no? Entonces, al grado de que básicamente no ha sido posible, ¿no? No ha sido posible que llegue a buen puerto esa reforma, ¿no? Entonces, Platt analiza todos esos aspectos, como hemos ido viendo y han podido seguramente leer en el texto, el fracaso, ¿no? de esta reforma. En el desenlace lo que vimos en el desenlace fue que el desenlace se va a dar no porque el Estado, bueno, no, deja claramente establecido Platt, no porque los indígenas, por la oposición de los indígenas a la reforma, ¿sí? Que ya para el Estado era algo complejo, ¿no? Era algo difícil, sino porque básicamente el Estado ya no le va a interesar hacer una reforma agraria, ¿no? Y, bueno, decir los años que se queden como está todo y no hay mayor problema. Porque cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a crecer las exportaciones de estaño y los ingresos del Estado, en los ingresos del Estado, la tributación indigenal, ¿no? Ya no es tan importante como lo es los tributos por la exportación, ¿no? de minerales. Entonces, la importancia, ¿no? de hacer una reforma agraria ya desaparece, ¿no? Desaparece. Entonces, pero sin embargo, lo que va a analizar Platt es qué es lo que va a suceder entonces, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Por lo menos en los años de Potosí. Platt va a decir de los estudios, de los análisis que va a realizar, ¿no? Va a hacer unos cuadros. Es decir, es casi muy difícil demostrar cuánto la propiedad privada ha aumentado en los años de Potosí. Es más, dice, en general no ha existido gran cantidad de inversionistas o de personas que vayan a invertir y a adquirir estas tierras. Y sin embargo, observa y dice, bueno, ha habido una básicamente gran cantidad de ventas, pero no de forasteros. De lo que Platt va a deducir es que lo que ha ocurrido es que mientras frente a la reforma agraria se oponen y se unen, por tanto, los indígenas con en este caso con los mestizos, después de la primera reforma agraria, de alguna manera, para el cobro, se unen estos, ¿no? Para el cobro de tributos son los mestizos y indígenas. Platt dice, ya para la reforma agraria y la individualización de terrenos, entonces los mestizos se separan de alguna manera, es su interpretación, de los indios y empiezan a registrar su derecho individual, ¿no? Empiezan a registrar su derecho individual. Entonces, registrado su derecho individual, pues Platt explica y dice, esa es la explicación de por qué no ha habido gente de afuera que venga a comprar, no ha habido inversión, no ha habido muchos cambios, sino que los mestizos son los que empiezan a individualizar su tierra de las tierras de los ayllus, ¿no? Pero al mismo tiempo evidencia que sí ha habido un crecimiento de algunas de las haciendas, ¿no? Que van a tener mayor extensión, ¿no? Que van a tener más extensión en esta parte. Entonces, Platt va a decir, sí, ha existido una afectación, ¿no? Una afectación a los ayllus del norte de Potosí. No se puede saber cuán significativa ha sido, básicamente. Ha existido esa afectación. Es muy difícil determinar el grado de esa afectación, si ha sido pequeña o muy grande, ¿no? Pero sí ha existido un grado de afectación, ¿no? En el capítulo 5, que es el último capítulo, como vimos en la anterior reunión, lo que va a analizar es la trayectoria, ¿no? La continuidad del proceso de reforma agraria, ¿no? Va a analizar la segunda, lo que él va a llamar segunda reforma agraria, ¿no? 1953, en el gobierno del MNR. Va a decir que el proyecto es un proyecto nacionalista, otra vez, ¿no? Es decir,
el proceso desde Bolívar de crear la bolivianidad es un proceso nacionalista. La primera reforma agraria es un proceso nacionalista. Y la del 53, igual, es un proceso nacionalista. Nacionalizar al que es diferente, volverlo boliviano, volverlo boliviano. Lo que va a decir es, se ha intentado corregir los errores y los defectos de la primera reforma agraria. Se va a intentar encarar la reforma agraria a partir de la cooperativización, es decir, no desarrollar el agro a partir de títulos individuales, de propiedades individuales, sino a partir de cooperativas, ¿no? Y eso va a significar rebautizar, ¿no? Rebautizar al indígena, al indio. Bueno, en realidad no eran indios indígenas, ¿no? Digamos, si se identificaban como aymaras, pues ya no ser aymaras, sino bolivianos y específicamente campesinos, ¿no? Campesino, una, un término, ¿no? Un término que tendría que haberse llevado, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que pretendían era capitalizar, ¿no? De una manera diferente a lo que se hizo en la primera reforma agraria, capitalizar la propiedad agraria, por tanto, mejorar la cantidad de productos que puedan producirse, ¿no? Que puedan producirse y, bueno, de esa manera mejorar, ¿no? Mejorar la distribución de productos a las ciudades, autoabastecernos, ¿no? Y seguramente el plan era poder exportar, ¿no? El excedente. Plath va a decir, sin embargo, que esto tampoco va a ser exitoso, ¿no? Va a ser exitoso, no se va a adecuar, no se va a adecuar a la realidad de los años, al menos del norte de Potosí. Y va a poner algunos casos, ¿no? Va a poner algunos casos. Va a decir, por ejemplo, que la reforma agraria se basaba en la idea de que la tierra es de quien la trabaja. Y entonces, como la primera reforma agraria que establecía que todo el excedente tenía que venderse e intentar capitalizar para que no haya tierras que estén muertas, digamos, lo que para Plath no consideraba era el crecimiento de la población, la segunda reforma agraria va a partir de la misma idea, porque si una comunidad no trabaja de determinada tierra, pues no puede ser propietaria de esa tierra. Esa tierra se tiene que redistribuir a otra persona, ¿no? Entonces, en ese caso, la, la idea era que si no se podía demostrar que se estaba trabajando en la tierra, pues todos los excedentes de los años, pues debían redistribuirse, ¿no? Eh, y bueno, asimismo, la reforma de 1953 va a intentar, sobre los impuestos, cobrar el llamado tributo único, ¿no? Lo que va a generar mucha molestia en los pueblos, en los ayllus, en realidad, ¿no? Y estos ayllus van a, como ha mostrado Plath en el texto, van a redactar textos en contra de Víctor Paz Tensor. Ese proyecto, que si se dan cuenta ya venía desde los inicios de la fundación de la República, va a continuar, ¿no? Va a continuar, como Plath dice, va a continuar con Barrientos que va a ser muy popular entre los indígenas, ¿no? Entre los campesinos, ¿no? Va a ser algo que se llama el movimiento, la Unión eh, Militar Campesino, ¿ya? Va a ser un pacto militar campesino. Va a lograr articular las unidades militares con los representantes y las comunidades indígenas. Y sin embargo, pese a tener tanta popularidad, ¿no? Entre los pueblos indígenas, entre los ayllus, etc., va a tener un quiebre, ¿no? Tener un quiebre cuando intente imponer el impuesto único, ¿no? Es decir, va a intentar, por ejemplo, va a intentar imponer este impuesto a través de las autoridades que compra, que influye, ¿no? Autoridades indígenas, representantes campesinos, etcétera. Y bueno, va
tenía un plan en el cual establecía un monto muy alto, ¿no? Y bueno, después de que se reúne con estas, pues rebaja un monto más pequeño. Y bueno, le dice, he bajado esto porque estoy aceptando las críticas de los campesinos, etcétera. Los campesinos en general no van a caer en la trampa, ¿no? Y van a manifestar de todas maneras que están totalmente opuestos al impuesto único, ¿no? Es decir, la manipulación de los líderes por parte de Barrientos y las Fuerzas Armadas. Posteriormente, los siguientes gobiernos militares, ¿no? De todo tipo, van a continuar, ¿no? Van a continuar con ese pacto militar, que es el que nace en esta narración de Plat. Y bueno, hasta García Mesa se va a continuar, pero donde definitivamente y prácticamente concluye, ¿no? Ese pacto militar campesino. Y anteriormente tendríamos un quiebre también importante, ¿sí? Una pérdida de credibilidad en ese pacto, va a ser una masacre que hace en Cochabamba Hugo Banzer Suárez, ¿no? Por quejas de los campesinos sobre los cobros que tendrían que haber realizado. Entonces, lo que va a manifestar Plat es que la segunda reforma agraria igualmente va a ser una reforma que va a tener, sin duda alguna, observaciones por falta, que es un elemento que lo hemos ido reiterando y que Platt lo reitera significativamente de manera directa a otros profesores, por falta de conocimiento sobre la realidad del indio, el campesino, del indígena, o como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, de falta de estudios, falta de trabajo sobre la temática. Ese es el resumen breve del texto, ¿no? Me imagino que cada uno, como sugería al principio, y a estas alturas habrá leído el texto, habrá anotado las partes que considera pertinentes o las partes que no ha entendido para darle una segunda o tercera lectura y pues a partir de ahí terminar de entender la concepción de Platt, ¿no? Vuelvo a repetir. Si tienen la idea general y tienen precisión sobre los conceptos que maneja Platt, pues incluso haya cosas que pueden ser detalles, van a poder deducirlas del contexto de la lectura que hayan podido efectuar. Bueno, veamos, antes de ver la bibliografía, veamos los anexos, ¿no? Veamos los anexos, que es lo que Platt destaca, ¿no? Que es lo que Platt destaca en los anexos. El primer anexo que presenta Platt es un testimonio, ¿ya? Es un testimonio de los linderos de Aranzaya y Urinsaya, del Cantón Macha, provincia Chayanta, del departamento de Potosí, amparados del señor Joseph de la Vega Alvarado, del año 1719, ¿no? Entonces, en este texto lo que podemos ver es los linderos, ¿no? El derrinde, hasta dónde llega uno de los espacios, ¿no? En el cual se tiene una posesión y sobre la otra posesión, ¿no? Entonces, ustedes pueden leer ahí los linderos, es decir, hasta dónde llega una de las posesiones y hasta dónde llega la otra posesión, ¿no? Es decir, a ver, pongamos, dice de Pisaquiri, que divide en la jurisdicción de Tinquipaya a la de Macha, entra el repartimiento a Cala Payani y sigue por la loma hasta el mojón de Topavilque, prosiguiendo la loma Peñas Blancas, pasando de Andavilque por la loma hasta dar a la palca de Chiruni, donde se acaba. ¿No? Y después sigue estableciendo cuáles serían los linderos, ¿no? Entonces, el primer documento lo que está intentando mostrar es cómo se hacen los linderos, ¿no? Y termina el testimonio de la página 197, dice:
Concluye el testimonio del deslinde y mojonamiento de las provincias, doctrinas, parcialidades y hallos en su virtud para darle la pureza y valor que corresponde. Lo firmamos con el corregidor, don Ignacio Oquendo, y su teniente, don Felipe Sotomayor. Don Joseph de la Vega Alvarado, y hecho ante mí el escribano público real y de la provincia de Charcas en 21 años. ¿No? Entonces, este es un documento importante porque permite mostrar el deslinde de la zona que va a estudiar, de la zona que va a estudiar Platt, ¿no? Entonces, ese es el primer anexo. Ah, bueno, como segundo anexo, muestra un ejemplo de un reclamo. ¿Sí? Refiere en la página 199 al reclamo del recaudador de Macha, Urunzaya, contra el colector de la segunda sección de la provincia de Chayanta por tributos de yanaconas muertos en la epidemia de 1856. En este caso, lo que intenta mostrar Platt es que existen, ¿no? Existen recaudadores que aparentemente intentarían cobrar sin competencia alguna, ¿no? Sin tener competencia alguna, a determinados tributantes, ¿no? Entonces, lo que se está discutiendo es eso, ¿no? Entonces, ¿no? Eso es lo que se va a resolver, lo que se va a discutir, en el caso, ¿no? La página 200, lo que se dice es: Simón González, presentándome ante la justificación de vuestra excelencia, dice que en semestre pasado ejercía el destino de recaudador de tributario de la parcialidad Mahasaya de Macha. En esta recaudación me he hecho obrar el colector Gualberto Soto 3.070 pesos con arreglo al padrón de la revisita anterior a esta, debiendo el que suscribe hacer el chancelo de la suma que arroja la lista adjunta por la causal de la epidemia, que ha tenido su efecto en el predicho semestre de mi recaudación, época en la que han muerto muchos de los contribuyentes yanaconas, de suerte que se ha reclamado para que el colector devuelva el superávit de 250 pesos. Reclamo que no ha tenido efecto, sin embargo, de que la razón es clara, de que no se puede cobrar de los finados yanaconas, puesto que estos no gozan de terrenos y no hay quien los sucedan en el pago de la contribución, y por tanto no se puede conseguir otros yanaconas, sin autoridad suficiente para que los reemplace, mas no así los que gozan terrenos, que por ellos abonan sus hijos, ya los esposos que les sobreviven o algún otro que entre en posesión de terrenos de los que abonan la contribución los finados. Por consiguiente, el déficit resulta de los yanaconas que han muerto con la epidemia. Entonces, a partir de aquí, se muestra la respuesta, ¿no? En la página 202 sostiene: el jefe político que suscribe dice que, aunque no tiene a la vista el patrón de la revisita que se practicó el año 57, cree que los 3.070 pesos de que hace mención en su extenso informe el colector de la segunda sección sea el total de que debió rendir cuenta el recaudador reclamante, que respecto a los otros puntos de que se queja, ignora el suscrito la verdad de ellos, que le consta sí que algunas preguntas y principales se le quejaron contra el recaudador González por su mal tratamiento que les infería y abusos en el cobro de la contribución, y con ese motivo reconvino al recolector y que supone que esta hubiera sido la causa para que fuera nombrado otro en su lugar, ¿no? Entonces, estaba mostrando Platt con este documento cómo se tramitaban las quejas, los problemas que se podían presentar, ¿no? Al momento de efectuar los cobros. El tercer anexo que presenta el profesor Platt
es un anexo, ¿no?, de un proyecto para propender al desarrollo de la agricultura en la provincia de Nor Chayanta, ¿no?, presentado por Narciso de la Riva. En cuenta, cuando veamos la bibliografía, la lectura de Narciso de la Riva en este trabajo es particularmente relevante, ¿no? Es particularmente relevante. Bueno, lo que dice Narciso de la Riva es: la provincia de Norchichas posee un suelo rico en los dos reinos vegetal y mineral, ¿no? Su clima frío en las alturas es suave y cálido en los valles, hasta producir los frutos de la zona tórrida. Entonces, está destacando cómo este espacio geográfico pues, es ideal tanto para la explotación minera como para la producción, ¿no?, para la producción y tanto para mantener ganado. Recordemos que Plat en el texto sostiene que esta zona del norte de Potosí era la competencia de los valles de Cochabamba, ¿no? Entonces, que producían tanto como producía Cochabamba. Bueno, actualmente gran cantidad de los productos que se consumen son de Cochabamba, ¿no?, Bolivia. Pero Potosí, el norte de Potosí, prácticamente no ha tenido el mismo desarrollo ni el mismo crecimiento en la producción de huevos, la producción de vegetales, etcétera, ¿no?, para poder venderlos a otros lugares del país, ¿no? Y bueno, dice asimismo, la vida de los aborígenes es aislada y permanece sin conocer las ventajas del cambio, porque sin él provee a sus necesidades, su frugal alimentación, su estrecho albergue y su vestido que les sirve de abrigo. Constituyen necesidades de fácil satisfacción obtenidas por ellos mismos. Hasta sus útiles de labranza son primitivos y los adquieren a ínfimo precio. Entonces, visto desde este punto, para Narciso de la Riva, pues tendríamos que existe una zona con gran potencialidad, pero productores que no podrían extraer lo suficiente de esa zona, ¿no?, de esa zona que ofrece tantas oportunidades porque por su falta de educación, por su falta de acceso a recursos tecnológicos para la producción, la mejora de la producción. Y bueno, Narciso de la Riva continúa, dice: preocupado por esa idea, cuya ejecución será la regeneración de la raza indigenal, he podido convencerme de la necesidad de que el Estado tome la iniciativa en aplicar los medios más eficaces para alcanzar laudables fines, ¿no?, mejorar toda su situación de los indígenas, y al mismo tiempo mejorar la producción, ¿no?, la producción. Y entonces, Narciso de la Riva propone, sostiene lo siguiente: dejo dicho que la provincia de Chayanta puede ensanchar la agricultura en vasta escala. Para alcanzar la verdad de ese acerto, sería necesario establecer dos cosas. Allanar los caminos que son impracticables, ¿no?, es decir, generar un camino que pueda vincular La Paz, bueno, del resto del país con la zona que está analizando Narciso de la Riva. Y ya este elemento de los caminos, caminos que no llevan a ningún lado, es lo que diría Alcides Arguedas cuando analiza el pueblo enfermo, que los caminos que hacen los españoles simplemente eran caminos que nos conducían a la exportación. Es decir, se encontraba una mina y bueno, se hacía un camino para llevárselo del país y ya. No había una planificación sobre la construcción de las ciudades, y estas fueron arbitrarias, ¿no? Su construcción, el lugar que se eligió, fueron arbitrarias, y eso impidió al mismo tiempo, y tampoco existió una política planificada de vinculación caminera, ¿no?, entre las distintas zonas, de tal manera que zonas enormes quedaban aisladas, ¿no? Y el segundo punto es fundar un mercado inmediato a donde los cereales, en especial el trigo, puedan conducirse con seguridad de expendio, ¿no? Entonces, estaban buscando un mercado.
Y dice, lo primero no demanda la necesidad de caminos de fierro ni carreteros. Bastaría abrir buena y ancha senda para camino de herradura. El costo de ese trabajo perfecto, como sería, no demanda grandes sacrificios. Dice. El riachuelo que pasa por el asiento mineral de Huanuni se halla situado distante 12 leguas de Oruro. Es aparente para fundar allí molinos, procurando hacerlo por acciones como se hace al presente en las empresas mineras, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, Bolivia ha sido en esos años y sigue siendo hoy un país minero. Y la minería, sin duda alguna, tiene efectos medioambientales muy fuertes, ¿no? Es decir, gran parte de los ríos en Bolivia están contaminados con plomo, con minerales, pueden producir distintas enfermedades, hasta cáncer. Y bueno, lo que está diciendo Narciso de la Riva es que se podría aprovechar la potencialidad en la agricultura, ¿no? En esos años para mejorar, ¿no? Estamos hablando de 1885. Eh, bueno, entonces él considera las distancias en las cuales cabría transportar los productos, ¿no? Y la posibilidad de que se pueda vender estos productos, ¿no? Se puedan vender estos productos. Eh, entonces, el Narciso de la Riva propone el desarrollo y el estímulo de la producción en esa zona. Y bueno, concluye con lo siguiente, ¿no? Es evidente, la página 206, es evidente que el indígena es el brazo que sostiene la agricultura, prestando servicios en los cultivos, razón, más por lo que debemos afecto y estimación. Tiene por lo mismo derecho a exigir servicios de la administración que no pueden ser otros que las de propender a ilustrarlo, a fin de ofrecerle vida cómoda con las ventajas conquistadas por el hombre civilizado. La compasión hasta aquí manifiesta en favor de los aborígenes ha sido nugatoria porque no es eficaz y mucho menos conveniente interceder por la perpetuación de la calidad de parias en que se mantienen. Poner los medios para civilizarlos a fin de que sean ciudadanos como todo boliviano. Es procurar su bien y el de la comunidad que hacen parte, ¿no? Entonces, lo que está alegando Narciso de la Riva es que los indígenas, ¿no? Viven básicamente como extranjeros en su propia tierra, ¿no? Y entonces eso va a ser, sin duda alguna, un problema para Narciso de la Riva, ¿no? Narciso de la Riva. En el sentido de que para Narciso de la Riva, lo que habría que hacer es integrarlos como cualquier otro boliviano, ¿no? En otro texto, Platt va a manifestar que lo que los indígenas encuentra, que el que los indígenas reclaman, es un sistema educativo, ¿no? Un sistema educativo parecido, similar al menos, al de las ciudades, ¿no? Los propios indígenas quieren tener acceso a, por ejemplo, el texto, a la lectura, a aprender a leer, a técnicas de producción diferentes a las que tienen. Puede ser que para que ellos puedan evaluarlos, ¿no? Pueden evaluar y determinar si les son aplicables o no son aplicables, decidir si correspondería su uso, no su uso, o no usarlos. Entonces, sí, lo que está mostrando en el primer texto, Platt, en el anexo, es mostrar geográficamente dónde se encuentra el deslinde de lo que está estudiando, ¿no? Cómo se ha deslindado en algún texto, en algún documento, en este caso un testimonio. Por otra parte, en el segundo punto lo que muestra es algo que no es muy habitual de leer, ¿no? Es decir, un conflicto y bueno, cómo más o menos se resuelve este conflicto. En este tercer punto, lo que estoy intentando mostrar es un documento relevante sobre lo que pensaba una persona que no era parte de la comunidad sobre la comunidad.
y cómo veía la potencialidad, no solamente en la tierra para la producir, sino en los indígenas para volverlos ciudadanos bolivianos, ¿no? Para volverlos ciudadanos bolivianos. En el cuarto anexo, Platt va a hacer referencia a un litigio sobre indios residentes en Cantón Poroma, departamento de Chuquisaca, que son tributarios del Cantón Tinquipaya, departamento de Potosí, ¿no? Esto lo ha hecho referencia en el texto, ¿no? Es decir, bueno, todo esto ha estado en el texto, ¿no? Pero esto ha hecho una referencia muy expresa en sentido de que, como dijimos, no era posible controlar cuál era la residencia. Hasta hoy tenemos ese problema en el censo, ¿no? Cuál es la residencia habitual de los indígenas. Entonces era posible que se presenten conflictos sobre cuál era el lugar donde tendrían que cancelar el impuesto, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Es un conflicto de 1893 y bueno, en la página 208 manifiesta que con motivo de que dicho corregidor de Poroma trataba por una parte de imponer a dichos indios servicios en ese cantón, que no es el de su dominio, sino el de su precaria y corta residencia cada año, y de que por otra parte pretendía explotar a los indígenas jóvenes, calificándolos de próximos contribuyentes de Poroma, cuando sus padres eran contribuyentes de Tinquipaya y por consiguiente los hijos no podían ser sino próximos tributarios del mismo cantón, ocurrieron dichos indios en demanda de amparo y de justicia, ¿no? Es decir, se está alegando que se intentaba registrar, bueno, que ellos, si bien se movían, ¿sí? La zona que habitualmente ocupaban era otra, y que en la revisita, ¿no? Se registra a sus hijos en otra zona, cuando sus padres, para pagar los tributos, están registrados en otro lugar. Entonces, ellos presentan esta queja, ¿no? Presentan esta queja indicando que se les pretende registrar o podría terminar siendo registrados en dos espacios y pagar doblemente el impuesto, ¿no? Pagar en un lugar y luego pagar en otro lugar. Entonces, efectúan esa queja, ¿no? En la página 208 igual, que con tales datos plenamente acreditados y de conformidad con el dictamen del señor fiscal general, el gobierno del señor Frías, por el ministerio del doctor Dalense y en uso de sus atribuciones constitucionales, resolvió definitivamente el asunto, imponiendo perpetuo silencio a las pretensiones del corregidor de Poroma, provincia de Yamparaes, y declaró que los indígenas de Soicoco, Colquebamba, pertenecían exclusivamente al cantón de Tinquipaya, provincia de Porco, donde eran tributarios y donde prestaban y únicamente debían prestar sus servicios indigenales. 2. Que el corregidor de Poroma se abstuviese en lo sucesivo de imponer a dichos indios servicio ni de obligación alguna. Y 3. Que el prefecto del departamento de Chuquisaca hiciese notificar a dicho corregidor el puntual cumplimiento de la resolución suprema citada, que es de 7 de julio de 1874, cuyo tenor literal ha copiado el subprefecto del cercado de Potosí en el adjunto informe que reproduzco. Entonces, está haciendo referencia a cómo se ha resuelto el conflicto, ¿no? En este caso, se determina que tanto ellos como sus hijos ya estaban registrados, por lo tanto tenían que tributar en el cantón de Tinquipaya, ¿no? Entonces, Vlad está mostrando que un conflicto tributario, pago de tributos de esos años, ¿no? Y en la página 209 igualmente se sostiene, terminado así legal y definitivamente el asunto, era de esperar que el corregidor de Poroma cumpliese en lo sucesivo la orden suprema de abstenerse de molestar a los indígenas de Soicoco y Colquebamba
con ningún servicio ni obligación, pero no fue así, más que por 15 años, al cabo de los cuales, ya en el año de 1891, siguió, dice, ¿no? La palabra es con sorpresa y subjetivamente, intentando obligar a esos indígenas que presten servicios y paguen impuestos, ¿no? Entonces, desconociendo la decisión que ya se había adoptado. Y bueno, lo que se va a ordenar entonces es que se dice en la página 210, conforme pues a la ley que permite a las autoridades subalternas observar las resoluciones supremas que no crean legales, siguiendo la costumbre establecida en estos casos análogos, y bueno, desarrollando lo dispuesto por el señor ministro, etcétera, se va a ordenar el cumplimiento por parte de la autoridad demandada de lo anteriormente resuelto, y que si ellos están registrados, ¿no?, en el cantón respectivo de Tinquipaya, entonces solamente pueden prestar servicios en esa zona, en ese lugar, y pagar impuestos en la misma. Por lo tanto, se ordena el cumplimiento de esa disposición, ¿no? Se ordena el cumplimiento de esa disposición. Bueno, y finalmente tendríamos el anexo 5 sobre tierras de Macha, Aranzaya, Ayllu, Guaracate, ¿no?, donde se hace referencia a estas zonas. Bueno, finalmente, y con lo que concluiríamos el texto, queda hacer referencia a la bibliografía. La bibliografía es una bibliografía referida a la época, ¿sí? Es decir, podríamos encontrar sobre la temática una gran cantidad de libros, pero los que tienen que ver con los años, ¿no?, del norte de Potosí son los textos que Plath ha utilizado, ¿no? Entonces, otros libros importantes, digamos, como los que describen el catarismo de Javier Hurtado o Silvia Rivera, Oprimidos pero no vencidos. Entonces, otros textos que son importantes en materia indígena no van a ser citados, ¿no? Entonces, creo que se entiende el motivo, porque no tienen una relación directa al menos, con el tema que está desarrollando el profesor Tristan Plath, ¿no? Bueno, veamos algunos de estos libros para comentarlos y ver tal vez la importancia de estos textos, ¿no? Bueno, podemos destacar, por ejemplo, el libro del profesor Ramiro Condarco, ¿ya? El libro del profesor Condarco es un libro que va a referir básicamente a la guerra civil, ¿no? Guerra civil boliviana de 1900. Por una parte, dijimos, algunos profesores interpretan dos guerras civiles, ¿no? Uno entre el gobierno constitucionalista o el ejército constitucionalista, ¿no?, los conservadores, y los liberales de la paz, ¿no? El ejército constitucionalista que dirigía el Partido Conservador de Chuquisaca, y el liberal dirigido por el futuro presidente Pando, que bueno, proponía, por ejemplo, separación entre el Estado y la Iglesia Católica, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y bueno, la disputa se va a dar sobre cuál es la capital del Estado. En el libro de Condarco, de Ramiro Condarco, de 1965, Zárate, el temible Vilca, ¿no?, citado por Plath, Condarco va a hacer referencia a los servicios, por ejemplo, que tenían que prestar los indígenas. Tal vez para contextualizar nos sirva un poco lo que básicamente
manifestaba, ¿no? Manifestaba Condarco, ¿no? En este texto. Condarco en este texto dice, básicamente, los indios comunarios se encuentran obligados a prestar determinados servicios personales en los establecimientos administrativos y eclesiásticos de cada pueblo. Esta prestación viene reliquia del sistema impositivo del periodo colonial, es prohijada y sancionada por la legislación crucista, ¿no?, de Andrés de Santa Cruz en el curso del año 1829. El artículo 2 del decreto de 2 de julio del mismo año faculta a gobernadores y curas disponer de un pongo, un mulero y un mitani a fin de satisfacer necesidades oficiales. Los obligados asisten a las autoridades con calidad de que turnen por semanas, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí es que la obligación de tributar no solamente era una obligación no era solamente una obligación de pagar el tributo, ¿no? En dinero o en especie, digamos, en productos, sino que Condarco nos recuerda, que es algo que puede aclarar algunas de las preguntas que tuvimos la primera semana, es que al mismo tiempo ellos tenían el deber de prestar asistencia como especie de tributo al Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso lo que dice Condarco, a la prestación de servicios a autoridades o a párrocos, ¿no? Y eso venía de la colonia y se mantiene, ¿no? Debemos recordar que esos años el servicio militar obligatorio pues todavía no era obligatorio para los indígenas, ¿no? Después va a ser obligatorio para todos, ¿no? La idea era, por ejemplo, que si se distraía a los pueblos indígenas con el servicio militar obligatorio, pues no iba a haber impuestos, ¿no? No iba a haber tributos. Entonces se los necesitaba trabajando en el campo para que produzcan, ¿no? Y bueno, cuando ya se vuelve obligatorio y ahí se da el pacto militar campesino, pues los militares pues ofrecían una serie de ventajas a los pueblos indígenas. Y bueno, en la marcha de los años 90, de la CIDOB, ¿no?, de los pueblos orientales, para que se reconozcan sus derechos, se pedía una reforma constitucional y se pedía que para los indígenas el servicio militar sea voluntario. Bueno, entonces el tributo, si lo podemos entender así, como precisa Condarco, nos viene a la contextualización del texto de Platt, no solamente refería a lo económico, sino también refería a la prestación de trabajo. Por otra parte, Condarco dice el decreto del 18 de enero de 1858, promulgado durante la administración del doctor José María Linares, procuró contener los abusos perpetrados por párrocos y jefes civiles, prohibiéndoles ocupar a los indígenas en servicios personales o en trabajos corporales que únicamente se dan en utilidad privada, ¿no? Entonces, lo que se dice es solamente el trabajo del indígena debe favorecer al interés público, nunca a que vayan a construir sus casas, vayan a limpiar sus haciendas, vayan a realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo dice, solo el indio sin tierras se hallaba eximido de la obligación de prestar servicio de pongueaje, de acuerdo con lo previsto por el artículo 4 de la ley de 1 de octubre de 1880, ¿no? Entonces, es lo que también hace referencia Platt, ¿no?, cuando decía que aquellas personas que habían perdido su tierra, y también lo leímos en la ley, ya no tenían que pagar impuestos ni tributos. Bueno, de todas maneras, no tenían la manera en la que puedan producir, ¿no?, ingresos. Entonces, claro que eso era un problema, ¿no? Platt va a hacer referencia a ese aspecto. La República, en sus primeros años de vida, consagró además la supervivencia del postillaje, ¿no?, que también lo vimos. No lo desarrolla a profundidad Platt, pero está en el texto. Según el tenor del artículo 3 del decreto de 2 de julio de 1829, es permitido a gobernadores disponer de 2 postillones y a los corregidores de 1, a fin de facilitarle la circulación de las órdenes judiciales. La costumbre
prohijada por la legislación, imponía a todo indígena comunario prestar servicios personales en las postas a título gratuito o por el espacio de un año. Le exigía además poner a disposición de la posta 2 o más animales a su costa. Su propia mantención también corría a expensas suyas. Es decir, el postillaje. ¿Se acuerdan que dijimos que el prefecto del departamento de Potosí intenta convencer a los indígenas que puedan catastrar, ¿no? Se hace referencia en Plat, ¿no? Que puedan catastrar sus tierras, es decir, individualizarlas y registrarlas, a cambio de ya no realizar servicios de postillaje. No sé si recuerdan la parte del texto. Se está refiriendo a esto, ¿no? Se está refiriendo que esto que describe con un poco más de precisión con Darko, en sentido de que en ese caso, lo que se tendría que hacer, es, pues, por parte de los indígenas, coadyuvar, ¿no? Primero al servicio de correos, a recibir el correo, recibir a quien está llevando el correo, darle posada, darle alimentación y atenderlo, ¿no? O aquellas personas que están viajando, Entonces, ese servicio, ¿no? Se refiere por Condarco a una obligación, una forma indirecta de tributar, ¿no? Directa de tributar por parte de los indígenas, ¿no? Por parte de los indígenas. El postillaje pervivió hasta principios de nuestro siglo y solo fue suprimido por resolución suprema de 8 de julio de 1905, elevado a rango de ley el 30 de noviembre de 1911. ¿Sí? Hasta ese año todavía se obligaba a los indígenas a realizar este trabajo, ¿no? Debe satisfacer en primer lugar el pago de la contribución indigenal, de lo que hablábamos, legalmente consagrado el indígena, ¿no? Y consagrada por disposición del artículo 2 de la ley 27 de diciembre de 1826, solo pudo ser subsistido por el impuesto predial, que es el, como hemos hablado, rústico por prescripción del artículo 2 de la ley del 30 de noviembre de 1922. El pago de la contribución indigenal debía tener lugar cada semestre, ¿no? Esto lo va a desarrollar igual Platt, ¿no? Va a narrar cómo cuando se pretende, ¿no? Nuevamente restaurar el impuesto, pues incluso va a haber pueblos indígenas que van a pagar ese impuesto de manera anticipada, ¿no? al plazo, ¿no? Lo que quiere dejar en ese punto Platt era, lo que quería dejar Platt en ese punto era que el indígena seguía viendo, ¿no? Al pago de impuestos como parte de esa relación con el Estado, ¿no? Una relación en teoría respetuosa, a partir de la cual el Estado se comprometía, ¿no? Se comprometía a respetar la propiedad, que ellos lo veían como una especie de propiedad, no en los términos civiles, sino de manera amplia, como de manera amplia, de los años, ¿no? Y bueno, hace referencia, el, hace referencia, bueno, con Darko, hace referencia a que ya en todos esos años existía, al igual que existía en la colonia, la prohibición de maltrato, de abuso a la situación de los indígenas, ¿no? Que de pronto la mayoría no sabía leer, escribir, muchos no sabían hablar castellano, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pone la Orden General del 20 de enero de 1843, que prohibía a los militares lo siguiente, ¿no? O que refería con Darko lo siguiente. No debió tener la Orden General, la de 1843, transcripta, vigencia práctica ninguna, pues que muchos años más tarde, el artículo 2 de la Orden General de 12 de noviembre de 1857 y el artículo 1
del decreto 18 de enero de 1858, volvían a recordar a los jefes militares la prohibición de ocupar a los indígenas en servicios personales y trabajos corporales exigidos en beneficio particular. Lo que está diciendo Condarco con esto es que, bueno, lo vemos implícitamente en el texto de Platt, es que cuando el Estado dictaba, por ejemplo, la primera reforma agraria, no tenía la capacidad para hacer real esa, me refiero a capacidad militar, capacidad institucional, capacidad económica, capacidad para llevar adelante esa reforma agraria. Pero tampoco tenía la capacidad, pese a que constantemente reiteraba la prohibición de un trato inhumano, un trato arbitrario respecto a los pueblos indígenas, ¿no? No tenía esa capacidad para hacer cumplir esa legislación beneficiosa a los ayllus, a los indígenas de ese entonces, ¿no? La Constitución establecía la educación, establecía la igualdad de todos los ciudadanos, y al final la ley terminaba desconociendo el texto constitucional, ¿no? Es algo que se va a ir dando a lo largo de la historia. Bueno, otro texto que es, bueno, hay varios textos que son importantes para el desarrollo del trabajo de Platt, pero sin duda alguna, por lo que habrán notado, es el texto de Narciso de la Riva, el informe del revisitador de tierras de origen de la provincia de Chayanta, Sucre, ¿no? BNB, Sucre, M780, séptimo. Ese informe es importante porque devela cómo se cobraban los impuestos, cuáles eran los impedimentos para cobrar los impuestos, y además, conforme tenemos en el anexo, pues Platt va a hacer una cita sobre va a hacer una cita sobre la propuesta de reforma que propone Narciso de la Riva, ¿no? Y bueno, es una propuesta que devela las ideas que se tenían en ese entonces, ¿sí? Pero aún mejor, porque Narciso de la Riva no propone una política globalizadora en todo el territorio boliviano, no sé si me explico. No propone desconocer la forma de producción de los indígenas, una gran reforma como estamos acostumbrados por todos nuestros gobiernos de voy a cambiar la constitución, voy a cambiar el modo de producción, voy a cambiar de todos, ¿no? No, sino Narciso de la Riva propone, conociendo la realidad de la zona, hace una propuesta que se dirige solo y únicamente para el norte, para los ayllus del norte de Potosí, ¿no? Entonces, habría resultado interesante ver si esta propuesta hubiese sido precisada, ese sería el ser, ¿no? Si hubiese podido ser precisada por parte del gobierno nacional y llevar a su conclusión. Bueno, luego tenemos un texto que es de Marie Daniel de Malas, ¿no? De 1981, Darwinismo a lo criollo, el darwinismo social en Bolivia, de 1880 a 1910, ¿no? Donde ella va a manifestar que en Bolivia se ha confundido lo que es básicamente positivismo con darwinismo, ¿sí? Ella va a buscar las bibliotecas, todas las bibliotecas que puede encontrar y bueno, no va a encontrar textos sobre positivismo. El positivismo era una idea que basaba que las decisiones que tenemos que tomar, etcétera, no deberían venir de la metafísica, ¿no? Sino deberían venir de la ciencia, y la ciencia puede ser criticada. Y es positivismo, es occidental, ¿no? Pero ella va a analizar y decir, desde su estudio, que el positivismo, ¿sí? En realidad no se ha dado en Bolivia. El espíritu occidental, como tal, no ha tenido una recepción grande.
sino que lo que se ha dado en Bolivia ha sido una postura darwinista, ¿no? Que viene desde ya tal vez Aristóteles, que ha sido discutido por Bartolomé de las Casas y el padre Sepúlveda sobre si el indio tiene alma o no. Los dos van a coincidir que sí, pero básicamente van a discutir sobre cómo tendría que cristianizarse a los indígenas. Y bueno, de ese tan interesante debate va a quedar la idea del darwinismo en general en los colonizadores españoles y va a quedar en las capas gobernantes, ¿no?, de Bolivia, que básicamente significa que hay culturas que deben subordinarse a otras culturas y que esas culturas que son inferiores deben en algún momento desaparecer, ¿no? Es decir, eh, el darwinismo lo que nos dice es que solamente aquellas personas aptas para adecuarse al ambiente, para adecuarse a los tiempos, pueden sobrevivir. Las otras, sean incluso grupos colectivos, no. Entonces, bueno, a partir de ahí cita el libro de John Murray, que habla sobre la correspondencia entre un capital de Lamita y su apoderado de Potosí. Este profesor estudia sobre temas económicos. Jaime Mendoza sobre el macizo boliviano, que es bastante contextual, ¿no? Bastante contextual. El profesor Javier Albó, que es un profesor español que fundó una institución llamada CIPCA, que se dedicó a trabajar temas indígenas cuando nadie lo hacía. Eh, eh, Algunos discursos del expresidente Víctor Paz Estenssoro, entre otros textos, como ustedes podrán ver. Bueno, varios textos del propio Tristan Platz, ¿no? Y básicamente muchos de estos textos son contextuales, porque ninguno de estos textos se ha dedicado exclusivamente a estudiar a los ayllus del norte de Potosí. Finalmente, yo quisiera agradecerles por su tiempo, exhortarles a dos cosas. La primera es profundizar y hacer un hábito de lectura, ¿no? Es decir, un abogado que quiera ser bueno en su profesión, un buen estudiante, una buena persona incluso, me animo a decir, necesita generar un hábito de lectura, un hábito en sentido de que cuando tú lees un texto que te interesa, pues lo que haces es, por ejemplo, revisar la bibliografía y decir, me parece este texto que ha sido tan citado que me parece que me va a permitir entender mejor. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando tú lees el conocimiento de un texto pesado, imaginemos que Elsen Smith o no sé, Habermas, puede ser retroactivo, es decir, uno lee a Habermas y dice, no entendí nada, o Hegel, no entendí nada, esto es chino, mandarín, ¿no? Entonces, lo que haces es lees un segundo texto, pero que hable sobre Kant o Habermas o quien sea. Y entonces, cuando lees el segundo texto, recién, créanme, empiezan a entender el primer texto. Es decir, la comprensión muchas veces es retroactiva, es hacia el pasado, es hacia atrás. Entonces, si genera un hábito de lectura sobre una determinada materia, estoy seguro que van a tener una capacidad de comprensión bastante alta. Por otra parte, muchas veces cuando leemos un texto, hay muchas cosas que simplemente nuestra mente dice, no parece importante y lo salto, ¿no? Pero en realidad tienen un significado, un sentido, es decir, ha habido un pacto de reciprocidad entre el Estado y los años, no parece tan importante sobre las cosas que realizo todos los días, pero sí va a tener una importancia, sí va a tener una importancia, ¿sí? Y entonces, cuando lees el trabajo en el contexto de otros trabajos, porque ahí vas a poder contraponer esa idea, por ejemplo, el profesor Platz, con la idea, imaginemos, de indianistas, ¿no? Dices, eh, hay una brecha enorme entre lo que piensa Platz con lo que piensa Fausto Reynaga, ¿no? Uno podrá pensar y decir casi lo mismo, pero no tienen enfoques similares. Pero eso solo lo puedes notar cuando lees a detalle. Finalmente, recordar que el examen se va a basar en el texto,
del libro del profesor Platt. Eso significa que las clases que hemos pasado son básicamente orientativas, ¿no? De lo que mostrar el contexto, las los videos que he efectuado y las respuestas que les he dado. Porque en realidad a lo que temen basarse es al texto del profesor Platt, ¿sí? Por eso es que las respuestas se han notado. En la mayoría intento buscar una parte del texto con la cual poder responderles. Ese es el punto. Una buena lectura implica atender al texto, discutirlo, debatir, sacar distintas interpretaciones sobre el texto, pero basarse siempre en el texto, ¿no? Si leen a Kant, si leen a Aristóteles, Hegel o Kelsen o a Bruce Ackerman, intenten basarse en el texto. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Espero que en la medida de lo posible haya podido orientar un poco a la lectura del profesor, a la lectura del texto.